Vida maravillosa. Punto de vista: Becky Rebecca Armstrong, Londres, Inglaterra. Las pruebas que tuve que pasar para llegar a este punto fueron infinitas. Momentos y circunstancias que jamás me imaginé que pudieran ocurrir en mi vida pasaron una y otra vez frente a mí, como si fuera una película. Cuando creía que todo por fin terminaba, ocurría algo más que solo generaba hundirme más profundo de lo que ya me encontraba. Nunca nadie te prepara para vivir. Si existiera un manual o si te mostraran un poco de lo que será la vida, la mayoría de las personas jamás aceptarían algo como esto, porque simplemente no son tan fuertes o tan resistentes como para soportarlo. Nadie está listo para vivir. Pero así es esto. Es un sinfín de pruebas para generarte el carácter que te definirá como adulto. Son momentos que te dicen cuándo estás preparado para avanzar o para retroceder. Nadie está listo para avanzar, sin embargo, muy pocos lo intentan. Si alguien me hubiera dicho que mi hermana y yo pasaríamos por tanto, sinceramente, jamás le hubiera creído. Viví en una burbuja de perfección durante gran parte de mi vida. Pensaba que nadie era tan malo como para generar un enorme caos, y solía creer que todas las personas que se acercaban a mí eran para hacer un cambio bueno en mi vida. ¡Qué gran error! Tuve que aprender a los golpes cómo era el mundo real, quitarme aquella venda que había en mis ojos y descubrir que la mayoría de las personas eran crueles. Todos hacían las cosas por algo a cambio. Muy pocos lo hacían de corazón. Mi padre vivió toda su vida con una enorme bondad en su corazón, un sentimiento tan puro en él que lo llevó a la ruina porque creía que haría algún cambio. Lo extraño tanto. El mundo merece a más personas como él y menos como mi madre, pero ella sigue por allí y él ya no está aquí. Charlotte y yo crecimos bajo su crianza y, lamentablemente, tuvimos que aprender por las malas que la bondad no siempre ayudará en algo. Las personas te van a utilizar y a pisotear hasta hacerte polvo. Solamente debes ser fuerte y darte a respetar. Jamás imaginé volver a encontrarme con Frin y sus amigos. Siempre pensé que ese capítulo de mi vida había terminado, pero eso no pasó. Y en cambio, me dio algo que me sorprendió incluso a mí. Durante aquellos largos años sin ella a mi lado, tuve que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Aprendí a diferenciar entre la manipulación y el engaño. Aprendí a no dejarme pisotear nunca más. Muchos años la culpé, y la realidad era que, como yo, Frin fue una víctima más en todo el juego de Heng y Malí. Papá siempre me lo quiso hacer ver, y yo jamás lo escuché. Tuve que volverme a encontrar con ella 7 años después para darme cuenta de que todo este tiempo papá tenía razón y yo no. No odies. Esas palabras siempre se repetían en mi cabeza desde el primer instante en que la vi en aquel restaurante. Pero al igual que mi hermana, mis impulsos siempre pudieron más que yo. Y generé un enorme muro entre nosotras, un muro el cual Frin logró traspasar con mucho cuidado hasta llegar a mí, hasta llegar nuevamente a mi corazón. Haberme enamorado de ella fue como lanzarme al vacío con la esperanza de que, en el fondo, Frin estaría allí para sujetarme, y así fue. Ella me sostuvo, ella tomó mi mano y prometió no soltarla más. Ella tomó mi corazón y lo hizo suyo, dándome todo el amor que se me fue arrebatado por tantos años. Frin me dio la vida nuevamente al acercarse a mí. Cargaba sobre su espalda una culpa tan grande que la destruía emocionalmente, y aunque al principio pensé que se lo merecía, luego me di cuenta de que me estaba convirtiendo en lo que mi padre nunca quiso. Me estaba volviendo parte de esa enorme cantidad de personas que solo querían el mal. Yo no era así,
y él jamás hubiera querido que lo fuera. No solo le di una oportunidad para que se ganara mi perdón, le di una oportunidad para que me enamorara, porque muy en el fondo, muy dentro de mí, ella seguía causando fuegos artificiales en mi interior. Ella siempre iba a ser mi debilidad, y saber que yo era la de ella me llenaba de más felicidad. Unir mi vida junto a la de Frin aseguraba para mí una vida llena de paz y amor. Casarme con ella fue cumplir todos mis mayores deseos, y verla con aquel hermoso vestido hacía que mi corazón y mente enloquecieran. La amo tanto. Podría volverme una tonta enamorada con solo mirarla a los ojos. Quería estar siempre con ella, y saber que ahora era mi esposa solo me llenaba de más emoción. Nuestras vidas ahora eran una sola, y sería cuestión de tiempo para generar más compañía entre nosotras. Quería lo que mi padre siempre amó, una familia. Verla en ese hermoso vestido me hacía sentir en un sueño tan maravilloso del cual no quería despertar, y escucharla decir el acepto solo generaba más explosiones dentro de mí, emociones tan fuertes e intensas al punto de sentir mi cuerpo temblar y lleno de energía. Ella era simplemente el ser humano más hermoso que podría existir. Frin generaba tanto amor en mi interior que sentía miedo de pensar en que podría no ser real aquello. Mirarla era perderme en una cantidad infinita de emociones y sensaciones que me llenaban el alma. Besarla era como volar en el cielo y sentir la suavidad junto a la esponjosidad de las nubes. Tocarla era sentir escalofríos y corrientes eléctricas en todo mi cuerpo. Saber que me amaba era tener el mayor de los premios en mi vida. Frin era el sueño de muchos, y yo tenía la suerte de tenerla conmigo, y ahora era mi esposa. Se había vuelto parte de mí, y yo de ella. No sabría decir si era la adrenalina o la emoción de que por fin ocurrió nuestra boda, pero todo ocurrió demasiado rápido. Luego de darnos el sí, pasamos a dar la fiesta, y luego de unas horas, varios ya se encontraban ebrios o haciendo el ridículo. En cuanto a mí, solo deseaba poder irme con mi esposa al hotel. Al subir al auto para ser despedidas por las personas, sentía cómo mi dedo ardía, justo donde estaba mi anillo. Como si ella supiera la sensación que estaba sintiendo, tomó mi mano y besó mi dedo anular, mirándome fijamente a los ojos. Hice lo mismo con su mano, observando nuestras argollas matrimoniales, brillando en aquel hermoso color dorado, resaltando entre nuestras pieles. Jackson nos llevó hasta el hotel de Frin, en donde pasaríamos nuestra primera noche de bodas, pues nuestro viaje estaba planificado para ser a la primera hora de la mañana. Sin embargo, mi ahora esposa y yo queríamos disfrutar de nosotras. Queríamos acabar con el anhelo de sentirnos una vez más. Queríamos cumplir el enorme deseo de consumar nuestro matrimonio. No sería nuestra primera vez, pero me encontraba demasiado nerviosa, como si lo fuera. Tal vez por el hecho de que al fin estábamos casadas, tal vez porque ahora podía llamarla mi esposa, quizá por el hecho de que ahora teníamos anillos en nuestras manos, o quizá porque, a partir de ahora, podía estar tranquila con mi corazón y saber que cada mañana iba a despertar con el amor de mi vida. Soy la mujer más feliz que puede existir. Frin me abraza por detrás, esperando a que el elevador llegue a nuestro destino. Te amo, señora Armstrong. Soy afortunada por tenerte. Me giro, rodeando su cuello con mis brazos para poder acercarla a mí. También te amo, señora Armstrong. En cuanto el elevador llega a nuestro destino, los nervios nuevamente se apoderan de mí. Aunque no había podido estar la mayor parte del tiempo en los arreglos de la boda, había podido tomar el control de nuestra luna de miel y noche de bodas.
y teniendo un poco de ayuda de Nam junto a Angélica, había hecho de nuestra estadía en aquel hotel algo insuperable. Quería que Frin se sintiera amada y deseada esta noche. Espera. La detengo mucho antes de abrir la puerta de la suite. Cierra los ojos, le pido. Frin me sonríe pero asiente, cerrando sus ojos y posándose detrás de mí. Mañana inicia nuestro viaje. Susurro en su oído, acariciando su brazo. Pero esta noche empieza nuestra aventura como esposas. Beso su mejilla, sujetando su brazo para guiarla, abriendo completamente la puerta, caminando con ella a mi lado. La suite presidencial era enorme. Angélica y Nam habían hecho un excelente trabajo con todo lo que les había pedido. Los pétalos de rosas estaban en el suelo, creando un hermoso camino hasta la habitación. Las cortinas estaban cubriendo las ventanas. Las velas rojas y blancas adornaban el lugar, dando un toque más romántico. Ya puedes abrir los ojos, le digo. Ella suspira y luego los abre, abriendo su boca en asombro, sonriendo. Es hermoso. Camina junto a mí, sujetando mi mano. ¿Lo hiciste tú? Asiento, mirando alrededor. Tuve ayuda de Nam y Angélica, pero la idea fue mía. Le sonrío, llevándola por el camino de pétalos, guiándola hasta la habitación. Quiero hacer que mi esposa se sienta bien esta noche, menciono, notando la enorme sonrisa en su rostro. La cama blanca hacía resaltar el hermoso arreglo de rosas sobre esta. Las velas iluminaban el lugar y una botella de champán adornaba un lado de la cama, con varios chocolates y postres fríos. Bueno, tu esposa acaba de tener una maravillosa impresión. Frin sujeta mi rostro, besándome con cariño. Ahora siento que no hice mucho para ti. Me río de ella, acariciando sus manos con las mías. Hiciste todos los arreglos de la boda. De hecho, esto no es nada. Pongo una mano sobre su boca, evitando que ella diga algo para comenzar a debatir. Déjame recompensarte todo el trabajo que hiciste estos meses de preparación. Hablo bajo, evitando arruinar el ambiente entre nosotras. Acompáñame. Vuelvo a tomar sus manos para guiarla detrás de mí, llevándola hasta el baño de la suite. La bañera del lugar tenía burbujas y el ambiente cálido indicaba que el agua estaba en una perfecta temperatura. Le hago una señal a Frin, quien sonríe y se prepara para entrar al agua. Yo hago lo mismo, pero antes busco una caja de chocolates para tenerla con nosotras y así poder relajarnos en aquel baño. Al ingresar al agua, espero por ella, quien se toma su tiempo para tomar lugar frente a mí. Al bajar, me permito rodearla con mis brazos, besando su hombro y nuca, dejándonos envolver por el agradable silencio. Tomo un chocolate de la caja, posándolo sobre sus labios. Frin abre su boca y muerde el dulce un poco, permitiéndome comer el sobrante. Esto es agradable, ella susurra, recostándose en mi pecho. Somos una pareja de recién casadas muy inusual. Me permito reír ante sus palabras, acariciando su abdomen bajo las burbujas, notando el movimiento de estas sobre el agua. Si lo dices por el ambiente tranquilo, descuida, no me he olvidado de nada. Frin ríe, estirando su mano para tomar un chocolate, dándomelo en la boca. Quiero que descanses. Sé que estos días han sido un completo caos para ti. Y como te lo prometí, ahora no me voy a separar de ti nunca. No dejaré que tengas que trabajar sola. Ahora soy tu más fiel compañera. Beso su mejilla, acariciando suavemente su cuello y guiando su rostro al mío. Además, tenemos un largo viaje para nuestra luna de miel. No somos para nada una pareja inusual. Tomo sus labios en un beso lento, sintiendo su respiración contra la mía.
¿Me vas a decir a dónde iremos?, pregunta después de separarse de mí mirándome fijamente. Es una sorpresa, mi amor, susurro, tomando de nuevo sus labios en un largo beso. Besarla siempre iba a ser una de mis cosas favoritas, la sensación de sus labios sobre los míos, la manera en la que encajan tan perfectamente, como si hubiéramos sido creadas para la otra. Siempre lo he pensado. El modo en que nosotras encajamos tan bien es porque así lo quería el destino. Su personalidad tan diferente, nuestra estatura tan diferente, nuestros pensamientos tan distintos, nuestras opiniones, incluso nuestra forma de ser. Todo era perfecto. Tenerla nuevamente en mi vida era perfecto. Salgamos de aquí, susurro, separándome de ella. Podía notar la ilusión en su rostro, la emoción, la expectativa, y aunque quería demostrarle mucho esta noche, primero quería hacerla sentir amada. Quiero amarte muy bien. Vuelvo a besar sus labios, sujetando sus brazos para impulsarla, ambas volviendo a estar de pie. ¿No me puedes amar aquí? Frin se abraza a mí, su voz sonando incluso más baja. Estaba desesperada, lo sabía, pero quería hacer todo como lo planeé. La tomé de la mano y la guié hasta la habitación nuevamente, aún con el cuerpo húmedo por el reciente baño. Sujeto su rostro con mis manos y la beso, caminando con ella sin separarme, guiándola hasta llegar a la cama. Y al chocar, ambas caemos, riéndonos. Quiero disfrutar cada momento contigo esta noche. Sujeto el arreglo floral que estaba sobre la cama y lo coloco en el suelo, abriendo suficiente espacio para nosotras en la perfecta cama. Voltéate, le pido. Ella, sin pensarlo 2 veces, lo hace, apoyando sus manos bajo su barbilla, siendo muy paciente. Quiero darle un masaje a mi esposa, susurro. Ella asiente cerrando sus ojos. Antes de posarme sobre sus piernas, busco en una de las mesitas de noche lo que necesitaba, vigilando que Frin no espiara lo que estaba haciendo. Al tener la crema en mis manos, y aprovechando que su cuerpo aún estaba húmedo por el reciente baño, subí sobre sus piernas, echando crema sobre el cuerpo de mi esposa, quien salta del susto al sentir el contacto frío del líquido con su piel. Paso mis manos por su cadera y su espina dorsal, subiendo hasta sus hombros, escuchando el gran suspiro de la mujer debajo de mí. Sabía el enorme trabajo que había hecho para que nuestra boda saliera perfecta, y así lo fue. A pesar de que intenté estar con ella en todo momento, mi hermosa esposa decidió que era más importante mis estudios, así que apoyó completamente el hecho de que estuviera en la universidad en lugar de darle una mano con nuestra importante celebración. Debía darle al menos una gran recompensa por el excelente trabajo que hizo. ¿Tienes buenas manos? Me río de lo que dice Frin, elevando un poco mis piernas, utilizando una mano para acariciar su espalda, mientras con la otra buscaba lo que quería utilizar en ella. Amor, quédate quieta. Giro mi rostro, volviendo a posar mis manos en su hombro, evitando que ella viera lo que intentaba hacer, y cuando tenía todo listo, comencé a darle suaves besos en los hombros como muestra de cariño. Te amo, susurro, besando su mejilla y hombro. Frin eleva su rostro, observándome con una hermosa sonrisa. Beso sus labios con delicadeza, dejando que nuestras respiraciones se acompasen. Ya lo hago. Ella habla después de besarme, suspirando pesadamente mientras deslizo mis manos por su espalda, pegando mi pecho a la suavidad de su piel. ¿Qué tanto haces? Ella se gira un poco, mirándome con sorpresa. Luego aparece una sonrisa en su rostro, volviendo a recostarse. Tomé una buena decisión al casarme contigo. Me río de sus palabras, negando varias veces.
Con una de mis manos acaricio su espalda baja, concentrada en lo que estoy haciendo. ¿Necesitas ayuda con eso?, pregunta sarcástica. Cállate, le pido, frunciendo mis cejas. Tomo lo que había sacado del cajón recientemente, asegurándome de que todo esté bien preparado, y luego me acerco a ella besando su frente. Sé lo que hago. Claramente, vuelve a decir sarcástica, burlándose con una sonrisa. «Maldición, Becky», exclama sorprendida. «¿Te estabas burlando de mí?», pregunto, apoyando mis manos a los lados de su cuerpo, escuchando su risa entrecortada. «Solo disfruta, mi amor», susurro, besando su hombro con ternura. «Lo planeaste, ¿no?». «Puede ser». Sujeto su cadera con cariño. No habíamos vuelto a usar aquel objeto desde la primera vez, y aunque después de aquel día tuve muchas ganas de estar con Frin de esa manera, la revancha con Angélica y la planeación de nuestra boda se interpusieron en el camino. Sin embargo, mi esposa fue tan buena conmigo que me otorgó la tarea de planear nuestra noche de bodas y la luna de miel, y por supuesto, hoy no iba a desaprovechar la oportunidad. Y aunque era inexperta con eso, sabía lo que tenía que hacer. Además, tuve una larga charla bastante educativa con Nam y Angélica. Muevo mi cuerpo con suavidad, buscando que Frin se sienta completamente a gusto. ¿Te gusta?, susurro en su oído, sonriendo al ver su expresión relajada. Quería que esta noche fuera especial, llena de calma y ternura. «A mí me encanta», añadí, acariciando su cabello con cariño. «Me encanta». Frin sonríe con timidez, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Ella toma mi mano con fuerza. Sin embargo, me detengo suavemente para acomodarnos mejor en la cama. «Dios», continúa. Frin dice, riendo con dulzura. «Eres tan hermosa», susurro en su oído, respirando con dificultad por el cansancio que comenzaba a sentirse en mi cuerpo. «Tengo una esposa increíble», le hablo con ternura, sonriendo junto a su oído. «Eres todo lo que soñé, mi amor». Muerdo suavemente el lóbulo de su oreja, deleitándome con sus suspiros. «No pares, por favor». Ella echa su cabeza hacia atrás, dejando escapar un suspiro profundo. «Becky, no puedes hacerme esto», exclama con una mezcla de frustración y risa cuando me detengo. «Aún no quiero que esto termine», digo mientras me acomodo sobre ella. Nuestro beso es profundo, lleno de cariño y emoción. Nuestras respiraciones se entrelazan mientras nos acercamos más, buscando estar lo más juntas posible. Cada gesto, cada roce, se siente sincero y lleno de amor. Deslizo mis labios por su mejilla y bajo hasta su cuello, dejando pequeños besos que la hacen sonreír. Su piel aún guarda el aroma del baño. Ella rodea mi espalda con sus brazos, abrazándome fuerte, como si no quisiera soltarme nunca. Además, en ese momento, el amor y la emoción que sentía por ella eran demasiado intensos como para detenerme. Nuestros movimientos se mantienen en armonía y siento cómo su cuerpo responde al mío con una entrega que me conmueve. Me acerco a su rostro, rozando sus labios suavemente, mientras apoyo mi frente en su sien, respirando juntas. Mi cuerpo latía con fuerza al ver cómo respondía a cada gesto. Frin muerde su muñeca, moviéndose en sincronía conmigo. En la habitación solo se escuchaban nuestros suspiros entrecortados y las respiraciones aceleradas, envueltas en una intimidad llena de cariño y conexión. Siento el cansancio mezclado con emoción. Al mirarla, noto cómo se aferra a las sábanas, moviendo sus brazos como si buscara anclarse a algo. Sonrío, sabiendo exactamente lo que está sintiendo. «Oh, Dios», repite entre suspiros, con los ojos cerrados.
No te detengas, Rebeca Patricia. Mi corazón late con fuerza, cuidando cada movimiento. Cuando finalmente se libera, el silencio llena la habitación. Solo queda el sonido suave de nuestras respiraciones compartidas. «Oh, Dios», susurra al final, cubriéndose el rostro con una mano, y al mirarme, me regala una de esas miradas que lo dicen todo sin hablar. Soy Becky. Trato de bromear, moviendo mi cuerpo para besarla. Frin suelta un suave suspiro cuando me separo de ella. Arruinaste las sábanas. ¿Cómo se supone que durmamos ahora, Frin? Bromeo, mirándola con una sonrisa divertida. Sus mejillas enrojecen, así que me burlo de su vergüenza. Ella gira los ojos. Cállate. Sujeta mis mejillas besándome con amor. Vas a hacer que explote. Susurra sobre mi boca, haciéndome reír. La noche apenas comienza, señora Armstrong. Le recuerdo, volviendo a tomar sus labios. ¿Me dejarás divertirme un poco? Ella sonríe, así que muerdo mi labio, asintiendo. Te amo. Frin toma mi mano, besando justo donde está la argolla de matrimonio. Te amo. Hago lo mismo, tomando su mano y besando el anillo en su dedo. Amaba la idea de haber unido mi vida junto a la de Frin. Ambas estábamos en un punto entre nosotras en el cual cualquier cosa era maravillosa, aunque claro, nuestra relación siempre estuvo en ese punto. Y a pesar de que algunas veces tenemos discusiones tontas, contamos con la madurez suficiente para arreglar nuestros problemas y poder continuar con nuestro amor. Planeé una luna de miel que pudiera superar cualquier otra, incluso que pudiera superar la que tuvo con Billy. Haríamos un largo viaje de 2 meses por varios lugares. Sabía bien lo apasionada que Frin era en cuanto a lugares nuevos se trataba. Ella amaba fotografiar y descubrir, encontrar inspiración para sus nuevas exposiciones, y yo amaba verla feliz. Cumpliría cada uno de sus deseos solo por verla con esa hermosa sonrisa. Y aunque aún debía mantenerme atenta a mis estudios, había hecho un excelente trato con cada uno de mis profesores, así que tendría que estudiar a la distancia al menos por unas horas, entregar mis actividades y presentar exámenes, pero haría todo eso al lado de mi esposa, disfrutando de nuestro tiempo juntas, disfrutando de nuestro amor. Jamás imaginé que ella volvería a aparecer en mi vida, pero el destino al parecer se las arregló para volverme a reunir con ella. Y aunque nuestro inicio fue un terrible caos, me alegra saber que pudimos avanzar hasta este punto. Tal vez así tuvo que ser siempre. Papá tuvo mucha fe en eso. Mi tiempo con Frin se sentía como si fuera la primera vez. De alguna manera, ella siempre se las arreglaba para hacer que me enamorara una y otra vez. Y aunque le había dicho en algún punto que sería imposible amar a alguien más, Frin tenía como misión hacer que mi amor por ella siguiera intacto en mi corazón. Me parecía la persona más adorable del mundo. ¿Acaso no se daba cuenta de que estaba enamorada hasta la médula? Francia, Italia, Irlanda, Roma. Fuimos a los lugares más hermosos durante nuestra luna de miel, teniendo nuevas experiencias y disfrutando de cada segundo que pasaba. Y aunque al principio le pareció una luna de miel algo exagerada, se logró acostumbrar después de cierto tiempo. Además, siempre tenía mi modo de convencerla. Ella siempre haría lo que sea por mí. ¿Cómo va el largo viaje? Mi hermana está del otro lado de la pantalla. La pequeña Navi saluda emocionada mientras come un dulce. Bombón y Diu están felices de tenerlas lejos. Sí, porque realmente eres tú quien sufre. Mi esposa se coloca detrás de mí, saludando a Charlotte. ¡Frin! Como era de esperarse, la pequeña Navi se emociona por la presencia de mi esposa, saludando y tratando de acercarse a la pantalla. ¡Frin! ¡Frin!
Charlotte suspira y gira los ojos sujetando a mi sobrina. Oye, te recuerdo que yo soy tu mamá. Navi solo se ríe, aplaudiendo con emoción. Ella es solo tu tía que te consiente en tus travesuras. Ámame a mí. No. Frin y yo nos reímos por la interacción de ambas. Mi esposa se sienta en mis piernas y observa detenidamente a mi hermana con su hija. Quiero a Frin. Frin, si tienes un hijo y olvidas a mi hija, te voy a asesinar. Navi posiblemente entre en depresión. Charlotte baja a la pequeña, quien sale corriendo detrás de los perros. Te aseguro que ella no estará en depresión. Frin le contesta a mi hermana. ¿Cómo va todo por allá? Acaricio su cintura, sintiendo sus dedos pasar por mi cabello, haciendo un suave masaje allí. Oh, va de maravilla. Charlotte responde, sentándose mejor en la silla. Infa está feliz de que la dejaras a cargo del hotel mientras estás fuera. Hace poco vino Billy a hacer una visita sorpresa y arreglaron todos los documentos para iniciar con la construcción del hotel en Miami. Sonrío al escuchar a mi hermana, sabiendo que aquello eran buenas noticias para mi esposa. Al parecer les gustó el diseño. Se los dije, Frin habla con orgullo. El trabajo de ustedes dos es impecable. Aprendimos del mejor, menciono inclinándome de hombros. Ya nos queda poco para que el viaje acabe. Lo que significa que tu mujer estará por aquí toda histérica ejerciendo presión en sus trabajadores. Frin abre su boca en indignación. Me gusta que todo esté en orden. Ella se levanta, posando sus manos en su cintura. Alteras a las personas. Suspiro y cierro los ojos, sabiendo perfectamente que ambas tarde o temprano terminarían en una discusión. Tienes envidia de que tu hija me ame más a mí. No puedo evitar soltar una risa ante las palabras de Frin mirando a mi hermana. ¿Eso qué tiene que ver con el tema? Frin, sin duda alguna, sabía cómo ganar una discusión entre ella y mi hermana. Niñas, ya basta. Interfiero entre las dos. Char, voy a cortar la llamada. Nos vemos en pocos días. Dile a Navi que la amo y envíale saludos a Infa. Frin se suelta a reír, volviendo a tomar lugar en mis piernas. Deja de alterar a mi hermana. Tu hermana me altera a mí. Nos reímos como unas tontas, perdidas en la mirada de la otra. Ella me ama. Lo sé. Acaricio su cintura, subiendo un poco su camisa. Todo el que te conozca termina amándote. Corto nuestra distancia con un beso, abrazándola con fuerza a mi cuerpo. Me encantaba el rumbo que estaba tomando mi vida. Pasé de tener el episodio más traumático que alguien podría tener a encontrar la paz en cada cosa que hacía. Y aunque el boxeo no siempre fue mi sueño, le tomé un cierto cariño. Vivía con miedo de hacer sentir mal a mi hermana por arrebatarle su más grande deseo, pero todo quedó en completa calma cuando ella, con lágrimas en los ojos, me dijo que lo único que más deseaba era estar conmigo y jamás alejarse. Charlotte constantemente temía dejarme sola y que me ocurriera algo, justo como le ocurrió a papá. Por supuesto, ambas aprendimos a vivir con su ausencia, y aunque fue un trabajo muy difícil, aprendimos a verlo en cada acto que hacíamos. Yo veía a papá en la protección y sabiduría de Charlotte, y ella lo veía a él en mi manera de ser. Una vez Sara nos dijo que la mejor manera de sobrellevar la muerte de un ser querido es tomando esa pérdida como un impulso para salir adelante, para hacer las cosas bien, y yo jamás ignoraría las palabras que ella dice. Sara es una mujer demasiado sabia que nos acompañó a Charlotte y a mí en nuestro peor momento. Nos aconsejó e impulsó para lograr lo que queríamos. Y aunque todo resultó diferente a como lo esperábamos, logramos conseguir nuestra estabilidad y paz. Muy en el fondo, sabía que donde sea que estuviera papá,
observaba cómo sus hijas habían conseguido la felicidad. Poco a poco, Charlotte y Frin volvieron a tener aquella antigua amistad de molestarse entre ellas. Podrían ser dos niñas pequeñas cuando se lo proponían, y otras veces parecían mujeres muy adultas con una infinita cantidad de sabiduría dentro de ellas. Amaba que se volvieran a agradar, ya que para mí, ellas dos son las dos mujeres más importantes de mi vida. Mucho antes de que naciera mi sobrina, por supuesto. Aunque, claro, Navi, a pesar de su edad, ya sabía lo que quería y había elegido a Frin por sobre sus madres. Charlotte le repetía que su hija iba a sufrir cuando nosotras comenzáramos a agrandar nuestra familia, y aunque estábamos en planes para hacerlo, la pequeña Navi iba a disfrutar del amor de Frin incluso si teníamos un hijo. Mi esposa tenía un corazón muy grande para dar amor, y claro, yo me llevaba la mayoría de ese amor, o al menos hasta que llegara un bebé a nosotras, solo entonces tendría que compartir. El tiempo como esposas no hacía algún cambio, seguíamos siendo dos personas enamoradas, nos amábamos en todo momento y no nos separábamos nunca. Lo único que había cambiado era que ahora ella tenía una argolla en su dedo, al igual que yo. Amar a Frin es una de mis cosas favoritas. Algunas veces me despertaba en las madrugadas y la observaba dormir. Le prometía en el medio del silencio de la habitación que siempre la iba a cuidar, amar y ayudar. Y aunque ella siempre dormía, suspiraba al escucharme hablar. Estábamos creadas para ser de la otra. Al estirarme en la cama, suelto un enorme suspiro, bostezando y pasando una mano por mis ojos, tratando de quitar el sueño de mí. Hoy era uno de esos días en donde no quería salir de la cama y solo deseaba disfrutar de mi mujer. Sin embargo, para ella, hoy era un día cualquiera en donde podría despertarse muy temprano para dejarme sola. Al abrir mis ojos, la habitación está vacía. Ni siquiera nuestras mascotas están cerca. Una de las ventanas tiene la cortina un poco abierta, así que puedo ver a la perfección los rayos solares. Suspiro y hago una mueca cuando no veo a mi esposa, y al girarme, noto algo extraño en la almohada de ella. Una hermosa rosa roja está sobre la fina tela, resaltando su color en el blanco de la sábana. Sonrío con amor y tomo la rosa, oliendo sus pétalos y cerrando los ojos. Frin sabía cómo complacer cada parte de mi corazón. Noto un papel doblado sobre la almohada, así que lo tomo sentándome en la cama para poder leer. Ya que no tengo monedas para tus pensamientos, creo que una rosa lo puede compensar. Lamento no despertar contigo, mi amor. Tuve que salir a la oficina para una reunión importante con Billy. Sé que irás hoy con Charlotte para tus exámenes finales, así que no te preocupes. Te deseo la mejor de las suertes, aunque no la necesitas porque eres la mujer más lista del mundo. Pasarás el examen y podremos celebrar que ya tendrás tu título. Te amo, tu amada esposa, Frin. Sonrío, sintiendo mi corazón acelerarse dentro de mi pecho. Había escuchado comentarios de personas diciendo que un matrimonio solo generaba problemas, pero el nuestro tenía la llama del amor siempre encendida. Frin causaba una cantidad infinita de emociones dentro de mí, justo las mismas que estallaron desde el primer momento en que la besé, hace tantos años atrás. Tuve que salir de la cama para prepararme. Sin embargo, la carta y la rosa que me había dejado Frin habían mejorado mi humor. Me sentía demasiado enamorada de ella, y cada día que pasaba lograba confirmarlo más. Charlotte me buscó en su auto para ir directamente a la universidad. Aunque ambas habíamos iniciado con estudios por medio virtual, tomamos la decisión de hacer los exámenes y presentaciones de forma personal. Después de todo, si queríamos formar un negocio,
Teníamos que aprender a desenvolvernos ante el público, y aunque eso no era un problema para nosotras, aún así debíamos tomar las clases. El boxeo había ayudado a superar mi timidez y Charlotte nunca tuvo miedo de hablar en público. ¿Cuándo viajará Frin?, mi hermana me pregunta, tomando lugar a mi lado. El profesor aún no llegaba y yo me sentía demasiado nerviosa por el examen. Dentro de 2 semanas, respondo, moviendo el lápiz en mi mano. Tiene una reunión con Billy, supongo que arreglarán detalles y todo eso. La construcción ya inició y sabes cómo es ella. ¿Billy aún está aquí?, Charlotte pregunta con curiosidad. La miro sin entender aquella pregunta, frunciendo el ceño. ¿Ya estaba aquí? Mi hermana abre los ojos en sorpresa y aclara su garganta acomodándose en su silla. No, quiero decir, ¿él vendrá? En ese instante, el profesor ingresa al aula. Creo que será una videollamada. Frin despertó muy temprano y no me dio detalles. Respondo, observando al hombre que comienza a entregar las hojas para la prueba. ¿Sabes algo que yo no sepa, hermana? Sujeto la barbilla de Charlotte, haciendo que me mire. Ella vacila. El profesor pasa por nuestra mesa y deja las hojas, comenzando a dar indicaciones sobre la prueba. Concéntrate en esto, Becky. No puedo evitar mirar a mi hermana con curiosidad. La conocía demasiado bien como para saber que algo me estaba ocultando y sabía que podía sacarle información. Sin embargo, mi mente trató de tranquilizarse un poco al pensar que tal vez Frin me iba a hacer una sorpresa y considerando que ambas siempre coincidíamos con nuestras sorpresas, no estaba de más dejarme llevar por el momento, esperando paciente a que el instante llegara. Sentía la mirada de Charlotte sobre mí, probablemente reprochándose internamente que por poco revela una verdad muy oculta, y por más que la curiosidad estuviera en mí al borde de explotar, traté de mantener la calma y contar mentalmente los minutos para el momento en que pudiera ver a mi esposa. Al atardecer, Charlotte me llevó a mi casa. Ella se encontraba en silencio y suspirando, lo que me daba risa, ya que probablemente se llevaría un reproche de Infa si se enteraba de que arruinó algo, solo en caso de que mi cuñada supiera también de la sorpresa. Pude notar el auto de mi esposa en el estacionamiento, lo que me indicaba que ya se encontraba en casa. Me despido de Charlotte y camino con prisa hasta mi hogar, escuchando los ladridos de mi viejo Bombón y Dewey. Al entrar, un agradable aroma se apodera de mis fosas nasales, causando que mi estómago suene. Tenía mucha hambre para esta hora del día y el examen había consumido toda mi ansiedad. Mi amor, Frin aparece por el largo pasillo que da a nuestra cocina, lamiendo su dedo, con una sonrisa enorme en su rostro. Llegaste. Rodea mi cuello con sus brazos y besa mis labios, haciéndome saborear lo que sea que tenía en su dedo. Podía sentir el sabor del condimento y el ajo. ¿Preparaste lasaña? Sonrío, observándola. Ella asiente, abrazándose más a mí. ¿Qué te tiene tan contenta? Necesito que revises el lavado. Habla con inocencia. Giro los ojos y suspiro, estirando el cuello. ¿Lo volviste a estropear? Frin, no puedes aprovecharte así de mí. Mi esposa se ríe, separándose de mi cuerpo. Vas a tener que pagarle a alguien. No lo seguiré reparando sin ninguna paga. Camino con ella detrás de mí, dirigiéndome hasta nuestra habitación. Me quito mi chaqueta de cuero para no dañarla, buscando mis herramientas. ¿Para qué pagarle a alguien si te tengo a ti? Es su simple respuesta, apoyándose en el marco de la puerta con los brazos cruzados. No entiendo cómo puedes estropear las cosas. Me arrodillo, escuchando su risa. Al observar el tubo, noto que todo está en perfecto estado. Al girarme,
Ella mantiene su sonrisa en el rostro, señalando con su dedo otro lugar. Es arriba. No entiendo a lo que se refiere. Frunzo el ceño y me pongo de pie, observando el interior del lavado, sintiendo mi corazón acelerarse dentro de mí. ¿Qué es? Mis palabras se detienen en la garganta. Tomo aquella hoja de papel y leo el contenido, observando la pequeña foto que hay adherida. No entiendo. Susurro, leyendo las palabras. Frin se acerca a mí y sujeta mis mejillas, haciendo que la mire. Estoy embarazada. Las palabras salen de su boca como un susurro, llegando a mis oídos y quedándose en un eco en mi cabeza. Mi amor, estoy embarazada. Frin tiene lágrimas en sus ojos. No puedo decir palabra alguna, simplemente estoy perdida en mis pensamientos, escuchando una y otra vez sus palabras. Embarazada. Ella está embarazada. ¿Cómo es eso posible? Sus palabras retumban en mi cabeza una y otra vez. Hace solo unos pocos meses habíamos llegado de la luna de miel y aunque ya habíamos hablado sobre agrandar nuestra familia, jamás imaginé que ella lo hiciera posible. Tiene un bebé. Tiene a mi bebé. Sujeto a Frin con fuerza y la abrazo, elevándola en el aire y luego bajándola con cuidado, riendo con ella y acariciando su vientre. No había notado que estaba llorando hasta que ella limpia mi rostro con sus manos. Pego mi frente a la suya y suspiro, observando su vientre a un plano. ¡Oh Dios! ¿Cómo es eso posible? Susurro, leyendo una y otra vez aquel papel de laboratorio. Me hice los exámenes hace un mes. Quería sorprenderte. Frin susurra, acariciando mi mano. Hablé con Ingfa para conocer al doctor que llevó su embarazo, y ella me ayudó en todo. Sonrió, negando varias veces. ¿Charlotte lo sabía? Frin inclina su cabeza con duda. Sí, ella me acompañó también. Apoyo su cuerpo en el lavabo, tomando sus piernas para sentarla allí. ¿Te lo dijo? Habla con decepción, acariciando mi cuello. Por poco lo hace. Frin y yo nos reímos, sabiendo perfectamente que mi hermana es pésima para las sorpresas. Estuve cuidándome y tomando las vitaminas que me envió el doctor, y cuando me dio la noticia de que podía comenzar con la prueba, lo hice. Mi amor, ella me sujeta del rostro. Este bebé es tuyo. Muevo mi cabeza, sin entender sus palabras. Ingfa me dijo que hace años te hicieron pruebas médicas y tomaron óvulos para congelar. Oh, así que era eso. Mi esposa se ríe de mí, pareciéndole divertida mi ignorancia. En fin, Ingfa y Charlotte estuvieron de acuerdo y fecundaron uno de tus óvulos en mí. A medida que habla, no puedo apartar la mirada de su vientre, acariciando con mis dedos por debajo de la tela. ¿Qué tiene que ver Billy en esto? Pregunto con curiosidad, recordando las palabras de Charlotte. Él fue... Sí, susurra, tomando mi mejilla con su mano. Este bebé es tuyo y mío, pero no quería que fuera de algún desconocido. Confié en él. Sonrío, abrazándola nuevamente. ¿Estás enojada conmigo? Me separo de ella, mirándola con incredulidad. Por hacerlo sin preguntarte nada. No estoy enojada. ¿Cómo piensas eso? Sujeto su rostro y la beso en los labios varias veces, transmitiéndole tranquilidad. Tienes a mi bebé, susurro, pegando mi frente a la suya. Soy la mujer más afortunada del mundo. Beso su nariz. Gracias, Frin. Mi esposa me abraza, negando. Gracias a ti por estar conmigo. La noticia del embarazo de Frin causó un enorme cambio dentro de mí. Era como si nuevas emociones se hubieran desbloqueado, emociones que antes simplemente soñaba con sentir, y ahora era un hecho. La llegada de Navi había generado una diferencia entre la Charlotte de años atrás y la nueva madre que había sido creada.
y probablemente eso ocurriría conmigo. Ya no sería la novia de alguien o la esposa de alguien. Ahora iba a ser madre, y dentro de mi corazón había una cantidad significativa de sentimientos llenos de esperanza. Por fin, todo lo malo había desaparecido, y ahora solo llegaban cosas buenas a mí. Frin estaba embarazada. Ella iba a tener a mi bebé, lo que significaba que tendría un pedacito de ella más para amar. Tendría a una personita corriendo por la casa o emocionándose por mi voz. Tendría a una compañera de travesuras para consentir y amar. Pensar en que mi hermana e Ingfa estaban detrás de aquel plan me hacía creer que tal vez las dos sabían muchas cosas desde que empezaron a trabajar con Frin. Creo que debería de estar más al pendiente de las cosas que hace mi esposa. Por supuesto, ahora debía estar más al pendiente del cuidado de Frin. Ahora comprendía por qué Charlotte se volvía tan histérica con el embarazo de Ingfa. Ya no solo cuidaría de mi mujer, también cuidaría del bebé que está creciendo dentro de ella. El doctor que atendió a Frin nos dijo que su cuidado debía ser prioridad, pues aunque mi esposa contara con una buena salud, al ser el primer embarazo podría generar ciertos problemas. Sin embargo, ambas sabíamos bien que debíamos estar en calma y sin tener malos pensamientos, pues eso generaría un caos entre nosotras. Además, Frin tenía suficiente con una Armstrong ya histérica. ¿Segura que solo quieres comprar esto?, Charlotte pregunta, observando en el carrito de compras los juguetes y biberones. El bebé también usa ropa, Becky. Déjame en paz, le respondo girando los ojos. Yo sé lo que hago. Detallo un chupete color azul que me había gustado, y aunque aún no sabíamos el sexo del bebé, quería llevarlo. Comprar tantos biberones no es tan necesario como la ropa. Charlotte continúa hablando. Al mirarla, tiene en sus manos una enorme cantidad de mantas. Esta es la prioridad, señala las mantas tirándolas al carrito. Apresúrate, Frin podría tener algún antojo o incomodidad. Sé cómo es esto. Habla con orgullo, tomando el chupete de mi mano para colocarlo junto a las demás cosas. Ahora veo por qué Ingfa estaba tan emocionada de que te fueras de viaje. Charlotte hace un sonido con su boca, golpeándome en el brazo. Tú causas estrés en mi mujer, mejor busca otra cosa que hacer. Mi hermana me golpea nuevamente, esta vez con el carrito de compras. Me río de su inmadurez, pero continúo con mi tarea de observar más cosas que quiero comprar. Al notar a Charlotte tan callada, la miro, dándome cuenta de que su vista está en mí. ¿Qué?, pregunto divertida, comenzando a caminar para llegar a otro pasillo, el cual tenía solo ropa de bebé. Nada, es solo que es sorprendente el hecho de que serás madre. Charlotte se acerca, tomando entre sus manos un pequeño conjunto de ropa para bebé. Siempre te voy a ver como mi pequeña, ¿sabes? Y ahora mi bebé va a tener un bebé. Sonrío ante sus palabras, mirándola y sintiendo un pequeño nudo en mi garganta, pasando mi mano por su rostro para evitar la vergüenza. Ella se ríe por mi acto, colocando el conjunto en el carrito. Ya soy una adulta, le recuerdo, manteniendo mi mirada fija en ella. Y una vez mi hermana mayor me dijo que tomaría todo mi dolor, pero no puedo dejar que ella siga con esa orden que se hizo. Ahora tiene una pequeña que necesitará esa atención. Sonrío, girándome para seguir mirando los conjuntos de ropa. Es momento de comenzar a tener algo de responsabilidad. Charlotte me toma de la barbilla haciendo que la mire. Tengo un corazón grande para llevar cualquier carga. Mi hija y tú siempre van a ser mi prioridad, me recuerda acariciando mi mejilla. Puedes llegar a ser una anciana y yo siempre voy a cuidar de ti. Me guiña, haciéndome sentir como una niña pequeña nuevamente.
En momentos como aquellos, dejarme envolver por sus palabras era lo más maravilloso que podía hacer. Charlotte había cuidado de mí durante toda su vida y para ella era imposible mantenerse alejada de mí. Su estadía en la cárcel había generado pesadillas y terribles recuerdos que la tuvieron al borde de la locura por mucho tiempo, y siempre nos recordaba a Infa y a mí que nosotras éramos su estabilidad. Después de la muerte de papá, Charlotte tomó el lugar como líder de nuestra familia, y pensar en que lleva tanta carga en su espalda me genera un poco de tristeza. Siempre le recuerdo que puede compartir ese lugar conmigo, pero para ella todo está en orden si cuida de mí y de los demás. Puedo contar con Infa en cuanto a cuidar de mi hermana. Mi cuñada siempre ha sido su soporte más fuerte y desde el día en que se casaron, ella me prometió cuidar de Charlotte, así como mi hermana cuida de nosotros. Charlotte tomó una responsabilidad que no necesitaba. Sin embargo, el trabajo que ha hecho ha sido excelente y solo es de admirar. En algún momento me encantaría ser como ella. Charlotte y yo queríamos abrir un negocio y aunque nos faltaba poco para graduarnos de la universidad, queríamos tener todo listo para el momento en que diéramos inicio a nuestro trabajo. No solo queríamos ser las dueñas de un lugar que ofreciera planos para construcciones, también queríamos dar el equipo y aporte que se necesitara para hacer realidad esas creaciones. Mi esposa e Infa apoyaban completamente nuestro sueño, y ya que mi cuñada tenía contactos, logramos conseguir un buen lugar para comenzar a remodelar y abrir nuestra oficina. A pesar de que tomaría tiempo, estábamos emocionadas por el rumbo que habían tomado nuestras vidas. El embarazo de Frin fue un sube y baja de emociones, principalmente por sus grandes cambios de humor y antojos. Aunque ese último podía complacerlo sin ningún problema, las discusiones tontas se volvían algo agotadoras. Sin embargo, trataba de darle a mi esposa la razón. De otro modo, me sacaría a patadas de la casa. Y el único modo de poder hacer que dejara de discutir era dejándola trabajar en lo que quería. Su hotel estaba comenzando a ser construido en Miami y ella quería viajar cada 2 semanas para observar cómo iba. Nam le había asegurado que ella se encargaría de ese trabajo, pero para Frin todo era más perfecto si ella estaba presente, y eso era algo que no podía permitir. El doctor nos dijo que su embarazo debía ser bien cuidado. No confío en Nam para este trabajo. Frin se quita sus lentes de lectura, cerrando el libro que tenía en sus manos. Necesito ver con mis propios ojos lo que se hace en mi hotel. Frin, el doctor nos advirtió de los riesgos. Estás de 5 meses. No puedo seguir permitiendo que vayas. Me quito la sudadera, acercándome a ella en la cama. Nam hace un excelente trabajo, al igual que Kai. Por favor, déjalos ir. Acaricio su pierna, subiendo mi mano a su vientre abultado, acariciando con suavidad su piel. Además, si hubiera problemas, ellos te lo dirían inmediatamente. Ya te dije que no, iré. Suspiro fuerte, notando cómo mi esposa se cruza de brazos. Estoy embarazada, no inválida. Iré, observaré lo que se está haciendo y luego regreso. Habla como si fuera lo más obvio del mundo. No vas a ir, le hablo firme, notando su ceño fruncido. Esos cambios de horario te van a agotar. El vuelo es inestable y las turbulencias podrían generar algún susto en ti, sin mencionar el nivel de estrés que te da cuando no todo sale como quieres. El doctor dijo que debías cuidarte y es lo menos que haces. Me pongo de pie, cruzándome de brazos. No voy a permitir que vayas. Entonces yo no voy a permitir que te quedes aquí. Hago un sonido de frustración y tomo mi almohada, saliendo de la habitación con un gran enojo. Me frustraba y agotaba pelear con ella. Su embarazo había generado una autoridad que no le permitía bajar la guardia,
y aunque al principio me pareció algo adorable, ahora me sacaba un poco de mi zona de confort. Podía entender perfectamente que ella se preocupara por su trabajo y quisiera estar presente, pero tampoco iba a permitir que hiciera lo que quisiera. Debía cuidar de ella y de mi bebé, y al parecer Frin solo quería dominar en la relación de nosotras, olvidando completamente las órdenes del doctor. Me acuesto en el enorme sofá de la sala, encendiendo la TV, colocando un canal cualquiera, simplemente para distraer mi mente. Sabía que no debía enojarme con ella, pero últimamente todas las discusiones se basaban en que le debía dar la razón, aunque ella no la tuviera. La amo, pero no soy tan estúpida. Luego de varios minutos, cierro mis ojos para tratar de dormir, evitando pensar en la reciente discusión y dejando de lado las ideas que había creado para convencerla de que se quedara. Sin embargo, luego de un largo tiempo, una suave caricia causa que me despierte, y al hacerlo, el rostro de mi esposa está frente a mí. ¿Puedes dormir conmigo?, pregunta como una niña pequeña, mirándome con un puchero en sus labios. Lo siento, no me gusta dormir sola. Por favor, regresa a la habitación. Suspiro, colocándome de pie. Frin me sorprende con un abrazo, enterrando su rostro en mi cuello, dando un tierno beso allí. Frin, sabes que jamás me voy a interponer en tu trabajo, pero ahora seremos una familia y debo cuidar de ti. Coloco una mano en su barriga. De ustedes. Lo sé, lo siento. Ella me sujeta de las mejillas dándome un tierno beso. Te amo a ti. La vuelvo a besar, dirigiendo mis labios a sus mejillas y frente, haciéndola reír. Así era nuestra rutina desde su embarazo, y aunque me tenía al borde del colapso, por alguna razón siempre lograba que la perdonara de inmediato. Tal vez era porque la amaba con todo mi corazón, o tal vez porque tiene a mi bebé en su vientre. Sea cual sea la razón, Frin siempre iba a tener un perdón más que asegurado. Y es que nadie podía negarlo, ella era la debilidad de muchos. A medida que avanzaba su embarazo, me encontraba un poco más como Charlotte cuando Ingfa estuvo en sus últimos meses. No podía evitar volverme histérica ante cada acción que Frin hacía. Algunas veces, hasta yo me sorprendía de lo exagerada que podía llegar a ser. Sin embargo, mi esposa se encargaba de causarme mini infartos cada vez que hacía algo solo para alterarme. Ella parecía divertirse con mi sufrimiento. Habíamos tomado la decisión de esperar a que el bebé naciera para saber su sexo, y nos dimos a la tarea de buscar nombres. Me encargaría de los nombres de niña, y Frin se encargaría de buscar nombres para varones. A medida que se acercaba el tiempo de conocer a mi bebé, mi corazón no podía evitar alterarse y palpitar como loco en mi pecho. Cuando preparé su habitación, me permití tener completa libertad ante los dibujos que hice en su pared, y ya que sería una sorpresa su género, dibujé animales y plantas coloridas. Por supuesto que Frin también se permitió sacar su lado artístico, el cual quedó mucho mejor que el mío, pero en lo único que podía pensar era en que deseaba con todo mi corazón que mi bebé sacara el enorme talento que mi esposa tenía. No quería separarme de ella nunca. Ya era complicado separarme cuando solo éramos novias, pero ahora era imposible hacerlo. Su fecha podría adelantarse, como ocurrió con Ingfa, y yo quería estar en todo momento con mi mujer. Pero claro, uno nunca tiene control sobre las cosas, menos cuando se trata de un bebé primerizo. ¿Podrías concentrarte en lo que te estoy diciendo? Angélica me mira con enojo. Me río de ella y continúo girando en la silla, observando a mi mejor amiga a través de la pantalla de mi computadora, estando a muchos kilómetros de distancia. Becky, no te volveré a llamar. Te estoy escuchando. Me inclino en la silla apoyando mis pies sobre el escritorio.
Escucha, si Michael desea vivir contigo, no le veo el problema. Él ya sabe cómo eres, así que te acepta así. Angélica abre su boca en indignación, girando los ojos. Me sorprende que todavía estén juntos, ¿lo amenazas? Jódete, Becky. Angélica saca su dedo, suspirando con fuerza. Me río una vez más de ella y tomo mi teléfono, el cual está sonando. ¿Cómo está Frin? Espera. Atiendo la llamada de mi hermana colocando el aparato en mi oreja. ¿Qué pasa, Char? Tu esposa está en el hospital. En ese instante, la silla en la que estaba se termina de tirar para atrás, haciéndome dar contra el suelo. Por Dios, Becky. Angélica se ríe de mi estrepitosa caída. Al levantarme, apoyo mis manos en el escritorio y vuelvo a tomar el teléfono. ¿Me estás escuchando? Charlotte habla del otro lado. Frin va a tener al bebé. Entre la risa de Angélica, la noticia de Charlotte y la terrible caída, mi cuerpo está estático y mi mente no puede procesar tanto. Becky, me estás asustando. Angélica limpia una lágrima de su ojo, mirándome preocupada. ¿Quién te llamó? En ese momento su teléfono suena. Oh, es Charlotte. Me mantengo en mi lugar, aún sin parpadear. Sí, estoy hablando con ella. Angélica habla, pero aún trato de procesar todo. ¿Qué? ¿Ahora? Becky, idiota, reacciona. Estoy bien. Me pongo de pie rápidamente y salgo de mi oficina yendo en dirección a mi auto. La velocidad a la que iba era grande. Probablemente me pasé algunas luces y señales de advertencia, pero eso poco me importaba. Necesitaba llegar al hospital lo antes posible. Sabía que la fecha podría adelantarse, y justamente eso ocurrió. Probablemente Frin se encontraba en casa con Charlotte e Infa, ya que yo debía hacer un papeleo con respecto al gimnasio. El hospital al que la llevaron fue el mismo en el que nació Navi, y quien recibiría a mi bebé sería el doctor que vio todo el embarazo de Frin. Al estacionar el auto y asegurarme de que estuviera cerrado, corrí por la entrada principal del edificio, entrando a una gran velocidad y subiendo por las escaleras hasta el respectivo piso en donde se encontraba mi esposa. Charlotte estaba afuera con Navi en brazos, y al verme, ambas me reciben con un abrazo. Tuvo dolores fuertes, Infa está con ella. Mi hermana me indica. Puedes entrar, las enfermeras fueron por la doctora. Está bien. Sentía mi corazón acelerado en el pecho, las manos me sudaban y las piernas me temblaban. Nunca me había sentido tan nerviosa en mucho tiempo, y ahora estaba pasando. Oye. Charlotte me sujeta del hombro. Navi se abraza a su madre con el rostro afligido. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Tranquila. Muevo mi cabeza, escuchando sus palabras con atención. Al ingresar a la habitación, Infa sujetaba la mano de Frin, quien se retorcía en la cama por el dolor. Al verme, mi esposa me sonríe con esfuerzo, sujetando su enorme barriga, cerrando los ojos y haciendo una mueca. Al acercarme, Infa palmea mi espalda y me sonríe, entregándome la mano de mi mujer, quien está sudando y llorando. Estoy aquí, susurro, acariciando su cabeza con mi mano libre. Estoy aquí, cariño. El sudor baja por su frente y sus quejas son enormes. Me gustaría poder hacer algo para ayudarla, pero sabía bien que este sería un momento de tensión y dolor. Estás haciendo un buen trabajo. Beso su mano. El dolor es insoportable. Ella habla con dificultad. Lo sé, pronto pasará. La trato de calmar besando una y otra vez su mano. Pronto tendremos a nuestro bebé. Las enfermeras entran junto al doctor, comenzando a preparar a Frin para el parto. No sabría explicar la cantidad de emociones que invadían mi cuerpo. Era como experimentar una de las cosas más sorprendentes y al mismo tiempo
más terroríficas que pudieran existir. No solo estaba presenciando el nacimiento de mi hijo, estaba presenciando la maravillosa sensación de convertirme en madre a medida que avanzaba el tiempo. Jamás imaginé que me volvería madre. De hecho, había momentos en donde aún no me lo creía, pero en el momento exacto en el que escuché el llanto de mi bebé, lo supe. Era madre. Me estaba convirtiendo en madre. ¡Felicidades! El doctor sujeta a mi bebé en brazos. De inmediato, las enfermeras lo auxilian envolviéndolo en una toalla azul. Mamás, han tenido un hermoso niño. Escuchar aquellas palabras hace que salga de mi sorpresa inicial. Puedo escuchar con claridad el llanto de mi hijo. Mi hijo está aquí, ha nacido y yo soy la mujer más feliz que puede existir. Las emociones dentro de mi corazón son infinitas, desde felicidad, adrenalina, amor, miedo y confusión, hasta otras nuevas. Estaba presenciando el momento exacto en el que mi hijo nació y me encontraba estática en mi lugar, observando todo como si estuviera en un sueño maravilloso. «Lo lograste», le susurro a Frin acariciando su cabeza y besando su frente. «Gracias», hablo en su oído, repitiéndolo una y otra vez. «Gracias, Frin». «Mark». Ella habla bajo, su voz sale agotada. La observo sin entender. Frin sujeta mi mano y besa el anillo en ella. Se llama Mark. Aquellas palabras provocan una erupción en mí, sacándome algunas lágrimas ante la mención del nombre de mi padre. Sujeto el rostro de Frin y la beso varias veces, dejándome llevar por el sentimiento y llorando con completa libertad. Ella era una mujer maravillosa y estaba haciendo de mí una mujer de bien. No sabría explicar el amor que me hace sentir, pero con solo saber que ella tenía el conocimiento de lo que deseaba si nuestro bebé era niño, para mí fue suficiente demostración de su amor hacia mí. La amo tanto y ella me ama a mí, y ahora teníamos a un pequeño que iba a recibir todo nuestro amor. Aquí viene el bebé. La enfermera nos habla de modo divertido, acercando a Mark hasta los brazos de Frin, quien lo sostiene con una enorme sonrisa. Les daremos unos minutos. En ese momento todas salen. Me acerco más a Frin, acariciando la pequeña mano de mi hijo, quien mueve su boca y mantiene sus ojos cerrados. «Hola, pequeño». Hablo bajo. Mark abre su mano y enrolla sus deditos en mi dedo. Tienes mucha fuerza». Bromeo, moviendo mi dedo a los lados. «Vas a ser el futuro boxeador Armstrong, como tu abuelo». Frin ríe de mis palabras mirándome con amor. «O tal vez un empresario como tu otro abuelo. ¿Eso te gustaría? O quizás sea artista como yo». Frin bromea, haciendo que la mire. Beso sus labios suavemente y me permito disfrutar de su cercanía, sintiendo todo el amor que ella me transmite entre aquel contacto. «Gracias, Becky», susurra contra mi boca. Puedo notar cómo sus ojos brillan de amor, causando que mi corazón se acelere en mi pecho. «Gracias por darme el amor que siempre necesité». Vuelvo a tomar sus labios, sellando nuestro momento con un perfecto beso lleno de muchas sensaciones. Ambas ahora teníamos lo que de jóvenes se nos había arrebatado, y esta era la mejor recompensa que el universo nos pudo dar. Convertirme en madre causó que pudiera comprender del todo el por qué mi padre siempre quiso protegerme, también el por qué ocultó la verdad con respecto a mi mamá. Desde que sostuve a mi pequeño en brazos, le susurraba una y otra vez que siempre lo cuidaría de las cosas malas del mundo, lo protegería y le enseñaría a ir por el buen camino. Ahora entendía a mi padre y a Charlotte. Comprendía por qué ese instinto de protección. No deseaba que mi hijo se enterara de muchas cosas de mi pasado, así como mi hermana no quería que la pequeña Navi
supiera de su estadía en la cárcel, pequeñas mentiras piadosas que, como madres, queríamos decirles para que no se enteraran del oscuro pasado que nos rodeaba como familia. Y aunque nuestro apellido estaba limpio de cualquier cargo, aquellas eran pesadillas de las cuales no deseábamos hablar nunca más, ni siquiera a nuestros hijos. Había encontrado la paz en mi vida, y así quería que fuera siempre. Ser madre se convirtió en una nueva experiencia para mí, no solo porque ahora tenía una pequeña bolita de amor que cuidar, sino porque realmente necesitaba toda nuestra atención. Al parecer, Mark había sacado la energía caótica de todos sus tíos y generaba en Frin y en mí pequeños mini infartos. Y, por supuesto, Nam y Angélica le daban el peor ejemplo. Por otro lado, Navi había superado su pequeño enojo al saber que ya no tendría la atención de Frin y ahora le daba todo su amor al pequeño Mark, quien era feliz de tener la presencia de la pequeña. Y eso ahora era el sufrimiento de mi esposa. Bangkok, Tailandia. Frin quiso hacer un viaje corto a Tailandia porque sentía que aún debía cerrar un capítulo en su vida. La época navideña estaba entre nosotras y decidimos pasar las celebraciones en su mansión, ya que me obligó a vender la casa que Angélica me había comprado. Charlotte e Ingfa llegarían en 2 días, pues querían que Navi se recuperara de su resfriado para poder tomar el vuelo, mientras que Nam y Kai se estaban quedando en la casa de la primera, alegando que tanto Frin como yo necesitábamos un tiempo a solas, y sí que lo necesitábamos. Nuestro hijo era demasiado adorable, pero lleno de mucha energía. Algunas veces tomaba todo nuestro tiempo y olvidábamos darnos nuestro momento de pareja. Mark tenía apenas 3 meses de nacido, pero él se sentía con la energía de un adolescente de 17. Al colocar a mi pequeño en su cuna, me encargo de salir con cuidado de la habitación para no despertarlo, pues cada vez que caía en un sueño profundo, Frin y yo podíamos darnos la libertad de descansar unas cuantas horas. Busco a mi esposa por la enorme mansión, observando cómo los portarretratos ahora tenían fotografías nuestras o de nuestro hijo, otras fotos de Charlotte con Ingfa y otras de la pequeña Navi. Incluso Angélica se había ganado su lugar. Como no tuve una pista de dónde podría estar mi esposa, la busco en el lugar que años atrás fue testigo de nuestro primer encuentro. Al ingresar a la oficina, mi mujer está tecleando algo en la computadora, con sus lentes de lectura en el rostro, viéndose más hermosa que antes. ¿Te puedo hacer compañía?, preguntó con inocencia, cerrando la puerta detrás de mí. Mark por fin se durmió, le informo, acercándome a ella para abrazarla por los hombros. ¿Qué estás haciendo? Beso su cabeza, sintiendo su caricia en mi brazo. Ajusto mi agenda. Se supone que Nam vendría para ayudarme con esto. Hace 1 hora le envié un mensaje, pero no he tenido respuesta. No puedo evitar reírme de aquello. La mejor amiga de mi esposa podría ser algo divertida. Quiero tener todo este mes libre y comenzar con el trabajo en enero. Frin señala la pantalla de la computadora. Beso su mejilla, desabrochando un poco su camisa. Tanto estrés, susurro, escuchando su risa. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Con mi mano giro su rostro, besándola mucho antes de que diga algo más. Puedes. Frin me responde, tomando mi mano para moverme frente a ella, sujetando mis piernas y así lograr sentarme sobre las suyas. El beso se vuelve intenso. ¿Por qué estás sin sujetador?, pregunto, separándome ligeramente. Es mi casa, eres mi esposa, puedo estar como quiero, responde con una sonrisa pícara, mientras me atrae más cerca con un gesto firme. Tan demandante. Muerdo suavemente su labio, notando la sonrisa en su rostro. Me encanta.
Me levanto de sus piernas, tomándole de las manos con una sonrisa cómplice, dispuesta a seguir su juego. Tener encuentros como este algunas veces se hacían muy rápidos para nosotras, sobre todo porque una siempre debía estar cuidando de Mark, mientras la otra finalizaba con su trabajo. Y considerando que nuestro hijo parecía nunca agotarse, momentos como este eran apreciados hasta en el más mínimo minuto. Frin se acomoda en la silla, dándome espacio mientras beso su rodilla y recorro su pierna con suavidad. Escucho su primer suspiro y sonrío al sentir su cuerpo reaccionar. «Vamos, amor», susurra Frin, acomodando un mechón de mi cabello con delicadeza. «No quiero juegos». Mis labios siguen su camino con mimo, explorando cada rincón con calma, como si fuera un ritual entre nosotras. Nunca me cansaría de estar así, conectadas de una forma tan íntima y especial. «Frin», la voz de Nam me hace detenerme. Miro a mi esposa con sorpresa, pero ella solo mueve su silla, acomodándome discretamente bajo el escritorio. Qué déjà vu tan divertido. Con una sonrisa traviesa, mantengo mi posición mientras escucho los pasos de Nam acercarse, como si fuera una visita cualquiera. «¿Qué tanto haces? ¿Dónde está tu mujer?», pregunta con energía. «Siempre tan oportuna», responde Frin aclarando su garganta. Me cuesta no reír. Está claro que, aunque disimula, este tipo de situaciones la mantienen alerta y encantada. «Frin, no entiendo para qué quieres ajustar tu agenda. Podemos hacerlo después. Necesitamos ir a comprar las decoraciones navideñas», dice Nam, y escucho cómo toma asiento frente al escritorio. Agradezco tanto que a mi esposa le gusten los escritorios cerrados. Si fuera fan de los escritorios de cristal o abiertos, estaríamos en serios problemas. Además, el vuelo de Angélica y su familia llega mañana, y Andrea llega hoy junto con Marcos. Esta casa parece cero navideña. Frin hace un pequeño sonido, casi imperceptible, mientras mantiene su compostura. «Nam, ¿también querías un sándwich?», pregunta Kai desde la puerta. «Billy se está preparando uno». «¿Ustedes no respetan las casas de otras personas?», Frin responde con tono tenso. «Maldición», susurra para sí, bajando la mirada un instante. «Sí, quiero uno. Vete, Kai». La puerta se cierra de nuevo. Frin se acomoda en su silla con aparente tranquilidad. «Sabes, deberías de darme un aumento». Nam habla, pero sinceramente me concentro en lo que hago. «Sí». Frin vuelve a susurrar. «Nam, ¿te puedes ir?». Habla con dificultad. «Iré por mi sándwich». Escucho los pasos de Nam. «Oh, y ya que aceptaste mi aumento, ¿aceptas también darme un auto como regalo de Navidad? Me encanta negociar contigo cuando están con sus cosas». Nam se ríe y mi cabeza choca contra el escritorio por la sorpresa. «Por Dios, ¿de nuevo lo supo?». «Lárgate, Nam». La risa de la mujer resuena alrededor, pero luego se escucha la puerta, lo que me indica que ya no está. «Becky, te juro que si no acabas con esto, no saldrás viva de aquí». «Claro que sí», le susurro, regresando a besarla con intensidad, hasta que su cuerpo tiembla bajo mis manos. Me incorporo lentamente y la beso, con una sonrisa satisfecha. «Tan hermosa». «Iré a ver qué desastre están haciendo. Deberías descansar un poco». Salgo de la oficina con una sonrisa, yendo directamente a la cocina, notando el enorme desastre que ya tenían los 3 adultos. Algunas veces no podía evitar recordar mi vida antes de todo esto, cuando solo éramos Charlotte, mi papá y yo, cuando éramos 3 personas sin muchos lujos pero con el amor intacto. Y ahora, a pesar de que lamentablemente mi padre no se encontraba conmigo, no podía negar que mi vida mejoró a un gran 100%, y aunque daría todo por tenerlo a mi lado, sé que él,
donde sea que esté, me está observando. Mi esposa aún tenía que hacer algo para estar en paz consigo misma, y aprovechando que Nam quiso sacarnos de la mansión para ir directamente a la ciudad, Frin lo vio como una oportunidad que no quería desaprovechar. Los 3 adultos tomaron el camino hacia un enorme centro comercial, mientras que Frin, nuestro hijo y yo tomábamos camino a otro lugar. Al llegar, podía notar lo tensa que mi esposa estaba, así que, sin querer abrumar más, acaricio su espalda y le doy el apoyo que necesita, indicándole que puede salir del auto. Tomo a Mark en brazos y camino a un lado de Frin, siguiéndola por el camino de grama, siendo esta la primera vez que visito este lugar en Tailandia. «Es aquí», ella revela, señalando a lo lejos un enorme espacio privado para familias. «¿Quieres que me quede aquí?» Frin me observa y luego mira a nuestro hijo, acariciando su pequeña mano. «Te esperamos aquí», le aseguro, sosteniendo mejor a Mark, quien, al ver cómo su madre se aleja, comienza a balbucear para llamarla. Sabía que esto era difícil para ella. Hace muchos años que no tenía a su padre en su vida, y al menos desde que lo enterraron, Frin me dijo que jamás tuvo el valor de visitarlo, hasta hoy. Mi Frin estaba haciendo un enorme trabajo al llenarse de valor, y yo, como su fiel compañera, debía apoyarla en todo momento. Mark se entretiene con su chupete, golpeando sus manos en mi pecho, y cuando siento que ya ha sido un tiempo suficiente el que ha tenido Frin, decido acercarme con cuidado, notando cómo mi esposa se limpia las lágrimas y me mira, sonriendo. «Papá, quiero que conozcas a mi esposa y a mi hijo». Sonrío, sintiendo la mano de Frin sobre la mía, sosteniendo a Mark en brazos. «Ella es mi persona especial y sé que la amarías si la conocieras». Nuestro hijo se mueve en sus brazos, sonriéndole a su madre. «Y este pequeño es la luz de mi vida». Me mantengo en silencio, escuchando las palabras de mi mujer. Algunas veces me recuerda a ti, tan alegre y lleno de energía, aunque también le debo esa energía a su otra mamá. No sé de dónde sacan tanta. Me río de sus palabras, abrazándola por la espalda. «Papá, tu hija es feliz, y creo que eso es lo que siempre has querido escuchar. Aplico en mi vida cada cosa que me enseñaste y trato de ser una buena mujer todos los días». Acaricio la mano de Frin besando su hombro. «Te amo y te extraño todo el tiempo», susurra. «Pero no te preocupes, tengo a alguien que me cuida siempre». En ese momento ella me mira, guiñándome un ojo. «En eso no te equivocas», susurro, besando su mejilla. La lápida de color negro brilla ante la luz del día, las letras blancas resaltan en el lugar, mostrando el nombre del hombre que me dio al amor de mi vida. Internamente le agradezco por haber creado a tan maravillosa chica, pues él, sin saberlo, hizo al ser humano más hermoso que podría existir. Y no solo en lo físico, también en lo mental. Frin siempre ha sido una mujer muy inteligente y llena de sabiduría, y aunque no se lo diga, una de las cosas que más me enamoró de ella fue su mente. Salimos de aquel cementerio en silencio, envueltas con el sonido de los balbuceos de nuestro hijo, quien parecía alegre por el cambio de ambiente que tuvo. Sus mejillas rosadas resaltaban en su tono de piel tan blanco, y es que en Londres el clima era mucho más frío que el de Tailandia, así que Mark constantemente estaba sudando y con un color rojizo en su piel. Al regresar a la ciudad, Frin sostuvo a nuestro pequeño durante toda la compra, y aunque los 3 mejores amigos de mi esposa ya habían hecho la mayoría, ella de igual modo disfrutó comprar cualquier tontería. Verla feliz me causaba mayor felicidad a mí. Buscamos a mis abuelos en el aeropuerto y luego retomamos el viaje hacia la mansión de Frin. A pesar de que todos estábamos agotados por el largo día,
nos dimos un tiempo para decorar un poco la casa, pero el agotamiento fue suficiente para dejar lo demás para el siguiente día. Charlotte e Infa llegaron 2 días después. La pequeña Navi también tuvo la misma reacción en su cuerpo que nuestro Mark, ya que la pequeña estaba mucho más acostumbrada al clima de Londres. Sin embargo, Navi corría de aquí para allá, descubriendo cosas en la mansión con aquella curiosidad que parecía ya un sello de los Armstrong. Angélica jugaba con los niños y Sara cocinaba junto a mi abuela. Nam hablaba con Frin y los hombres del lugar se envolvían en una conversación sobre fútbol. En un punto de la noche, cuando ya todos estábamos disfrutando de un agradable vino, tenía a Mark dormido sobre mi hombro mientras estaba sentada en una de las sillas que adornaban la piscina de la mansión. Frin se reía de algo que Angélica decía, mientras Nam comenzaba a hacer muecas. Infa se sujetaba el abdomen por la risa. Mis abuelos charlaban con Billy y Kai, y Sara estaba bebiendo un vaso de agua. ¿Te hago compañía?, Charlotte pregunta, sentándose a mi lado con una adormilada Navi en sus brazos. ¿En qué piensas? En lo maravillosa que es mi vida, confieso mirando a mi hermana, quien acaricia el cabello de Navi. Extraño a papá, pero mi vida es maravillosa. Charlotte sonríe, mirándome. Lo sé, ella habla bajo. La mía también lo es. Sonrío por sus palabras, besando la cabeza de mi hijo. ¿Y sabes por qué ellos tienen una vida maravillosa?, pregunta, señalando a nuestros hijos. Porque siempre haremos que las cosas mejoren para ellos.